Un curso de milagros, libro de ejercicios, segunda parte, tema número 12, que es el ego. En estas últimas lecciones estamos haciéndolo a manera de reflexión, de tal manera que la experiencia sea superior a las palabras. Vamos a soltar nuestro cuerpo para que no requiera nuestra atención. Chequeamos nuestros párpados, mandíbula, hombros, manos, cadera, brazos y plantas de los pies apoyadas en el piso. Sentimos nuestra respiración tranquila y suelta. Vamos a nuestra mente. Dejamos pasar los pensamientos. Y comenzamos con el tema 12, que es el ego. El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Repito, el ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y que su vida acabe en la muerte. El ego es la voluntad, entre comillas, que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. Repito, el ego es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. El ego es demente, lleno de miedo, cree alzarse más allá de lo omnipresente, aparte de la totalidad y separado de lo infinito. El ego es demente, lleno de miedo, cree alzarse más allá de lo omnipresente, aparte de la totalidad y separado de lo infinito.
Continuó. En su demencia, cree también haber vencido a Dios mismo y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Repito, en su demencia cree también haber vencido a Dios mismo y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Continúo. El ego sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos, que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. Repito, el ego sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos, que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él, en Dios? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpabilidad, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto en la tranquilidad y silencio más profundo? Repito, el Hijo de Dios no tiene ego. ¿Que puede saber él, el Hijo de Dios, de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpabilidad, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto en la tranquilidad y silencio más profundos? Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación y el precio que hay que pagar por creer en él. Repito, conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación y el precio que hay que pagar por creer en él. Continúo. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en él es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios.
Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en él, en el ego, es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Continuamos. Una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se le restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Repito, una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se le restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suya y completamente unidas a Él. Fin del tema especial número 12, que es el ego. Como dice el libro, definir lo que no es nada. O sea, el ego para la realidad es nada. Para nuestro sueño es donde creemos estar funcionando. Es la máscara que nos colocamos para ensayar los diferentes papeles en eh, en esta escena de nuestra vida y en este escenario donde nos desenvolvemos todos los días. El ego es eso, es la creencia de que somos individuos separados. Y es demencia porque es ese pensamiento que nos hace ver el mundo al revés. Es lo opuesto a la divinidad, lo opuesto a la luz. Es la oscuridad. Y en esa oscuridad, si nosotros observamos, creemos que, eh, que nosotros nos hemos creado a nosotros mismos. Por eso, cuando el curso habla de que el ego es engendrado, fíjense lo que significa, engendrado. Entonces, es el cuerpo, está dentro de un cuerpo, así lo dice, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe con la muerte. Y si creemos en la muerte, creemos que nosotros somos seres individuales. Eso es la creencia en el ego. Mas cuando uno comienza a tener otras experiencias, se va dando cuenta de que hay una realidad un poco más allá de la que vemos, de la que oímos y de la que sentimos con este cuerpo.
Entonces, nuestro trabajo consiste en salir de esas enseñanzas del ego que nos llevan al sufrimiento y al dolor. Aquí está, al castigo o al miedo como consecuencia del pecado y de la culpabilidad, a, a esta parte no fácil que son las relaciones y que constituyen el escenario más complicado porque es donde ponemos en juego precisamente eso, es donde el ego nos, volvemos a repetir, nos juega la mala pasada de creer que el otro es diferente a mí. Por eso es que las relaciones se tornan complicadas. Y ante eso, todas estas enseñanzas nos llevan a que podamos ver todo esto de otra manera, a que podamos verlo desde otra perspectiva, a que salgamos del conflicto, paremos de reaccionar y entremos en el mundo de la paz. Esa es nuestra maestría en este escenario de vida, en esta universidad, cuyas aulas son las vivencias de todos los días. Así que bienvenido a poder reducir cada vez más nuestro ego y aumentar cada vez más nuestra conciencia de la unicidad, o sea, nuestra mente crística. Y seguimos adelante con nuestras lecciones, con nuestras experiencias y con nuestras prácticas diarias.